Esta es la entrevista con Damián González, profesor de Historia en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Albacete, que ha venido aquí al Instituto Miguel de Cervantes a dar una pequeña conferencia sobre la educación en la Segunda República Española. Y vamos a hacerle unas cuestiones. Hola, buenas. Hola, buenos días. En primer lugar, quería preguntarle cuáles eran las características de la educación española anterior a la Segunda República que merecían ser cambiadas. ¿Cuáles eran esos pequeños fallos? Bueno, pequeños fallos no eran tan pequeños, eran grandes fallos. Fundamentalmente de lo que estamos hablando es un abandono muy importante por parte del Estado de lo que es la educación. El Estado delega prácticamente lo que son sus obligaciones en materia educativa y las delega fundamentalmente sobre la Iglesia y la iniciativa privada. ¿Eso qué provocaba? Pues que el Estado prácticamente no construía escuelas, dotaba muy pocas plazas de maestros, y lo que conseguía era que la Iglesia y la iniciativa privada cubriesen un poco ese vacío que el Estado dejaba, con lo cual la educación se convertía en prácticamente un privilegio, solamente al alcance de las clases acomodadas, ¿no? Pasar de los primeros años de la educación primaria y dar el salto a la secundaria, que hoy es algo que nos parece tan normal y que está al alcance prácticamente de todos, pues en aquellos años no era tan sencillo, ¿no? Lo normal es que los niños con 6, 7 años pasasen a trabajar y, por supuesto, plantearse hacer bachillerato suponía pues desplazarse normalmente a la capital de la provincia, que era donde estaba el instituto. Eso suponía unos gastos, por lo general, que las familias no podían asumir. Por tanto, eso sí merecía ser cambiado y merecía que el Estado pues, se preocupase, asumiese esas competencias que durante tantos años no había asumido en materia educativa. Y eso es precisamente lo que va a hacer la República, ¿no? Responsabilizarse como una tarea propia de la educación en España. Con respecto a las reformas que tomó el gobierno provisional del que ya habla usted en 1931, ¿qué repercusiones tuvieron en la educación de ese momento y en la educación que nosotros obtenemos ahora? Bueno, yo creo que hay que hablar de unos niveles de éxito bastante importantes. Seguramente no los que los políticos republicanos deseaban, no seguramente los que se propusieron. Hemos comentado durante la conferencia pues, que hubo problemas de carácter económico, había una crisis de por medio que afectó a los presupuestos del Estado, pero también hubo una oposición de una parte de la sociedad que en un momento determinado ganó las elecciones y paralizó esas reformas del primer bienio. Pero yo creo que de manera general creo que sí que se puede hablar de un éxito importante. Hemos hablado, por ejemplo, que hacían falta 27.000 escuelas y se crearon 13.000. Hacían falta unos 30.000 maestros y se pusieron 13.000 también, más o menos. Estamos hablando de cifras generales. Hemos hablado de que prácticamente se duplicó el número de alumnos en el bachillerato. Hemos hablado de que el Estado consiguió hacerse con las riendas de la educación secundaria, hasta ese momento en manos de la Iglesia, creando nuevos institutos, dotándolos de profesores y medios. Por tanto, hemos hablado de la escuela unificada, es decir, de hacer un proyecto desde la primaria hasta la universidad que tuviese una cierta coherencia y una cierta continuidad. También hemos comentado algunas sombras, ¿no? Hemos hablado de que, sobre todo en las zonas rurales, pues era muy complicado, fue muy complicado aumentar, por ejemplo, los niveles de escolarización. Es que los padres no llevaban a sus hijos a la escuela porque se lo llevaban a trabajar, ¿no? Lo que conocemos como absentismo. Prácticamente 1 de cada 4 alumnos, el 25% no iban a la escuela, aunque tuvieran una plaza escolar. Por tanto, la universidad nos tocó en aquellos años, por tanto también es un asunto que quedó pendiente y que no se pudo resolver. ¿Fueron, por tanto, los métodos educativos muy diferentes en este periodo a los del periodo anterior? Pues sí, porque pasamos la República lo que hace es un poco, o más bien los políticos republicanos, lo que hacen es asumir las tendencias más modernas de la pedagogía europea. Son gente que por lo general se han formado fuera, han estado en otros países y lo que tratan es de revolucionar también los métodos pedagógicos. Pasamos de una educación eminentemente memorística, de transmisión pura y dura de conocimientos que uno tiene que memorizar y si no es castigado, pues a una escuela donde el niño alcanza mayor protagonismo, donde se enseñan valores cívicos, donde se procura que la relación, una más constructivista, ¿no? Donde el maestro tiene que procurar un poco ir haciendo al niño, ¿no? Formarlo no solamente en conocimiento, sino también formarlo como persona, como en valores, ¿no?
Por tanto, yo creo que la renovación pedagógica también es uno de los puntos importantes, pero no es ninguna novedad, es lo que se estaba haciendo en Europa. Simplemente es extrapolar un modelo, por ejemplo, el francés o el británico, y por el español no es ningún hito novedoso en ese sentido. ¿Cuál fue entonces la respuesta de la Iglesia a todos estos cambios que la República, de por sí que la República ya no gustaba mucho a este conjunto? ¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia? Bueno, la Iglesia en primera instancia acató a la República como parte de la ciudadanía que era. En principio, lo que provoca las fricciones es que los que ganan las elecciones, los partidos republicanos socialistas que ganan las elecciones, tanto constituyentes como luego, en las posteriores se plantean un Estado laico, un Estado secularizado, donde no se protege a la Iglesia, donde la Iglesia pierde los privilegios que ha tenido en este país durante siglos. Entonces, parece razonable entender, ¿no? O cualquiera de nosotros puede entender que la Iglesia se enfade, ¿no? Que la Iglesia no le siente bien perder, ¿no?, lo que hasta ese momento tenía. Por tanto, la reacción fue completamente contraria y completamente adversa, ¿no? De hecho, la Iglesia se pone enfrente a la República y uno de sus deseos acaba siendo pues, que aquello finalice de la manera que sea, con un golpe de Estado, con la intervención de no sé muy bien cómo, pero que se ponga fin a ese proceso de secularización. En ese sentido, la República quizá hubiera debido tener más tacto. Pero como os decía en la conferencia, para estos sectores republicanos y socialistas, la Iglesia era responsable, puesto que había sido la dominadora de la educación durante tantísimos años, la consideraban responsable del atraso cultural y científico en nuestro país. Por tanto, no querían contar con ella absolutamente para nada, que se tratara de manera educativa. Le dejaron abiertas las puertas de la educación privada. Es verdad que le prohibieron a las órdenes religiosas de ejercer, pero transformaron esos colegios que eran de las órdenes, los transformaron poniendo como titulares a otros individuos. Pero eso era poco, ¿no? Porque perdían el dinero que hasta ese momento recibían, perdían el apoyo y el favor político que hasta ese momento tenían. Entonces, bueno, pues ahí se entarzaron en una guerra, una disputa bastante importante que todos sabemos, bueno, ya muy bien cómo acabó. ¿Qué papel jugaron los maestros y educadores durante este periodo republicano? Pues fíjate, los 13.000 nuevos maestros que crea la República van a jugar un papel importantísimo, porque son individuos formados bajo nuevas normas de pedagogía, son individuos que van a llegar a las clases con otra manera de enseñar, con otros valores que ya no son los tradicionales, que son más nuevos, más modernos. Por tanto, con iniciativas como las misiones pedagógicas, en muchos lugares, en el medio rural al que no llegaban los medios de transporte, mejor dicho, pues ahí va a llegar un soplo de una nueva cultura, de esa cultura que no tenían posibilidad de ver siquiera en libros, ¿no? Por tanto, van a ser muy importantes, van a llevar una labor muy importante. De hecho, la importancia de esa labor se va a ver luego, por ejemplo, la represión que va a sufrir el magisterio en la posguerra. Prácticamente entre el 20 y el 25% de los maestros van a sufrir algún tipo de represalia. ¿Por qué? Porque representan todo lo contrario que representaba la dictadura. Sus maestros representaban pues, la libertad, representaban la democracia, representaban la educación en valores cívicos, representaban el laicismo, la secularización. Valores que no van a ser reconocidos posteriormente. Ya para finalizar, preguntarle por la mujer. ¿Cambió en demasía el papel de la mujer en la práctica? Porque en la teoría sí. En esta sociedad de la Segunda República Española. Ya la última pregunta. No te preocupes, no cambió tanto como hubiera sido deseable. De hecho, uno de los grandes debates que se va a producir en el Parlamento va a ser precisamente aquel en el que se decidía si se daba el voto a la mujer, ¿no? De hecho, diputadas insignes de la izquierda y del republicanismo van a tener muchas dudas sobre la mayoría de edad de la mujer intelectualmente, ¿no? Porque incluso van a pensarse muy mucho darle el voto. ¿Por qué? Fundamentalmente porque pensaban que votarían a la derecha, o cosas así. Por tanto, ahí la República también tiene este tipo de contradicciones, ¿no? Y realmente las mentalidades no van a cambiar lo suficiente como para que la mujer ocupe el espacio que hoy sí que todos coincidimos en que tiene que tener, que merece tener. De hecho, las mentalidades y la cultura cambian demasiado lentamente y tampoco la República va a cambiar
en exceso. Ese modelo misógino, dominador, donde el hombre pues ejerce las facultades intelectuales, mientras que la mujer le queda relegada pues, a la parte más afectiva, ¿no? Más relacionada con el cariño. Pero, como ya has visto, las reformas educativas sí que van a provocar que la mujer acceda de una manera más, más amplia a la educación. Ya hemos visto que pasamos de apenas un 7%, bajamos casi a un 30% de chicas que van a estudiar bachillerato, ¿no? Por tanto, bueno, algo se consiguió, pero desde luego no lo suficiente. Pues muchas gracias. A ti.